Hace unos días se habló aquí en el programa de que a veces la política le hace daño al país cuando se va por lo político, cuando designa sus miembros en determinados cargos oficiales. Se entiende porque a lo mejor algunos partidos tienen programas que tienen que ejecutar y los directivos conocedores de cada área son los que dirigen eso. De manera que usted sabe perfectamente que no es de línea ascensión, aunque sea una gran persona, aunque sea un gran profesional, aunque sea un gran ingeniero, el ingeniero más indicado para dirigir obras públicas, ni es Hatton para dirigir medio ambiente, pero no quiere decir que ellos no estén capacitados. Decíamos el día pasado que Osiris de León es una materia pendiente que tienen los gobiernos con medio ambiente. Pero cuando dijimos eso se nos olvidó que la prehistoria del medio ambiente en los medios, quien la liderea es nuestro amigo don Eleuterio Martínez. No recuerdo ya, pero sí puedo decir desde los mismos principios con Consuelo y Machi, hemos tenido los conocimientos de Eleuterio en medio ambiente, en todo lo relativo al medio ambiente. Antes de soñar los gobiernos tener ministerio con Frank Moya, que fue el primer ministro, con Frank Moya o el vicepresidente, sí. Fue Frank Moya. Sí, después Jaime David, vino Jaime David, vinieron otros. Le damos la bienvenida a Eleuterio Martínez. Hoy, en que vamos a hablar del agua, pero en las efemérides vemos que el 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra, como dijimos al principio. Entonces, como que el Día Mundial de la Tierra es algo que uno no puede definir exactamente. ¿Qué es el Día Mundial de la Tierra? Bueno, del planeta, el tercer planeta, el planeta azul, el planeta que hasta ahora es el que tiene agua, donde están los seres humanos, pero es porque no sabemos qué hay en lo otro. Eleuterio, gracias por estar aquí. Y te repetimos, este país tiene una materia pendiente con usted. Usted es el ministro de Medio Ambiente eterno aquí. Adelante. Gracias, Julio. ¿Usted es presidente de la Academia de Ciencias? Yo soy presidente de la Academia de Ciencias. Gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, una vez más, porque siempre hemos estado compartiendo. Sí. Vamos a comenzar con eso, con lo del Día de la Tierra. Realmente eso fue en 1970 que un senador, Nelson Gaylor, decidió crear un movimiento, en este caso populista, popular, para llamar la atención de que el planeta Tierra, que es el que nos sostiene, al igual que cualquier organismo vivo, está enfermo. Espérate, o se está enfermando. ¿Populista o popular? Ambas cosas, porque si es un senador, llegó muchas veces por los mismos procedimientos que se utilizan en toda parte del mundo. Tiene que ser un poquito de populismo para poder agenciarse votos y llegar a alguna posición congresual. Y después contrató unos jóvenes que se iban a la escuela y desde la escuela formaban movimientos, igualito que lo que tú conoces aquí, donde agitaban de que se necesita que el gobierno le ponga más atención a aquel cambio climático. Aquella vez no se hablaba cambio climático todavía. Cambio climático de 1990 para acá. Cambio climático de 1990 para acá. 87 para acá, fundamentalmente. Pero en aquello... ¿Que llegó el cambio climático o que se comenzó a tratar el tema? El tema, óyeme, la palabra biodiversidad se conoce de 1986 para acá. La primera vez que se utilizó el término biodiversidad para referirse a toda forma de vida que tiene el planeta, al lugar que tiene la vida en los ecosistemas y para analizar el potencial genético que tenemos para crear nuevas especies. Eso fue en 1986. Y mira como una palabrita mágica que en toda parte del mundo se está utilizando. Es decir, los conceptos van a cualquier velocidad. La palabra desarrollo sostenible nació en 1987.
Fue esta primera ministro, Gro Harlem, que por primera vez habló de desarrollo sostenible y de un futuro común, de que la humanidad tiene un futuro común. Y que si tenemos todos un futuro común, todos tenemos que comenzar a trabajar para que esa casa en la que vivimos se mantenga. Bueno, y ahora el Papa Francisco, con su famosa encíclica Laudato Si, ha puesto a la humanidad a decirle, tenemos una sola casa, vivimos en una sola casa. Todo lo que pasa en la casa no ocurrirá todo, indudablemente. Entonces, ese Día de la Tierra, ¿cuál era lo que se quería reivindicar? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Cuál era el propósito? Perdóname que te interrumpa. Eleuterio, en economía y en política, la globalización tuvo mucho que ver. Si yo afirmaría que el cambio climático y el medio ambiente no tienen nada que ver con globalización, porque siempre ha sido globalizado esos temas. ¿Es así? Claro que sí, indudablemente. Porque tú, por ejemplo, pero lo que te tú hablas globaliza... de frontera. La frontera con Haití es un muro, pero el medio ambiente es el mismo. Es el mismo. ¿Verdad? Vivimos en una sola isla. Seguro. La naturaleza. Ahora, la cigua palmera sí pide su pasaporte para poder pasar por Elías Piña o para poder pasar Bueno, por... eso es otra cosa. Eso Bueno. ya son los... Pero la verdad es que el medio ambiente es vital. Indudablemente, ¿verdad? indudablemente. Realmente, la globalización se refiere al medio ambiente. Es decir, y ahora todos los términos. Fíjate, Julio, que la palabra ecología y economía tienen una misma raíz. ¿Qué es la eco? La eco es la casa. La tierra. La casa. La economía de qué se encarga? De administrar la casa. Y la ecología del estudio de la casa. No sé si entiendes. Históricamente, nosotros hemos querido ver cómo que la ecología y la economía tienen que andar por separado o son antagónicas entre sí. Y no es verdad, son complementarias. Y ese ha sido el error conceptual que no ha conducido a este desastre en que vivimos ahora. Pero te explico, porque probablemente nos vayamos mucho a aspectos históricos y quizá lo mejor es que los que no están escuchando quisieran oír cosas prácticas o cosas muy relacionadas con lo que ellos viven. Realmente nosotros venimos a hablar del principal problema que tiene nuestro planeta agua. Debe llamarse, más de que planeta Tierra, debe llamarse planeta agua, porque 3/4 parte de la superficie del planeta es agua. 3/4 parte de tu cuerpo es agua. Sí, pero el hecho 3/4 parte de todo. Que se llama planeta Tierra tiene que ver con el porcentaje de cosas que está cubierto de la materia Tierra, o es un nombre genérico que abarca. Es un nombre porque genérico. Si yo te puedo decir, pero es que debajo del agua hay tierra. No, indudablemente. Entonces, y realmente el planeta en su tierra, núcleo. Sí, porque lo que es agua es una telita igualito que una naranja, la cáscara de la naranja. Eso es lo que es el agua, realmente. En el centro hay tierra. Claro que sí, es sólido una parte y después se vuelve líquido otra vez. Ingeniero. Lo que es tierra, propiamente dicho, la capita de tierra va entre 11 y 76 kilómetros de altura. Cuando vi tu nombre en los invitados de hoy, hay una pregunta que no quiero que se quede. El individuo, la persona, el habitante de la casa tierra, ¿cuál es su papel para la conservación de aquello que no debe alterarse, siendo justamente el hombre el que tradicionalmente se ha prestado a distorsionar lo que es el orden natural de las cosas? ¿Cuál es la función nuestra? Interesante, Julio, porque ahí es donde debíamos ubicarnos. Somos animales. Y la única que tiene la capacidad de discernimiento es la especie humana, no de raciocinio. La capacidad de discernimiento. Es decir, cuando a ti te dicen que un perro o un mono tiene una inteligencia extraordinaria, llega un momento en que no puede ni llegar cerca del hombre. No puede pasar de ahí, no, jamás. Es que la evolución nos llevó a nosotros ya a colocar el sitial máximo a que podíamos llegar por evolución. Para avanzar de aquí se llega ya por revolución, y la revolución es eminentemente intelectual. Es decir, la revolución es eminentemente intelectual. ¿Qué significa eso? Que nosotros como especie, llegamos al estadio humano.
Llegamos al estadio humano. Es el máximo potencial que te puede dar la naturaleza para tú entender el medio en el que vive, de qué manera tú vives ese medio, de qué manera tú utilizas la inteligencia para manejar ese medio para que esté a tu favor. La única forma del hombre poner la naturaleza a su favor o a su servicio es obedeciéndola. Ingeniero, La inteligencia consiste en hacer las cosas como lo dice la naturaleza. Inteligencia es la capacidad que yo tengo, primero para existir como especie y luego mantenerme. Y el mantenimiento no es la teoría que siempre se ha querido atribuir a Charles Darwin. Charles Darwin fue un genio, pero él dice el que compite, es decir, la supervivencia no es del que compite mejor o del que tiene la fuerza. La Y en ningún caso el hombre ha sido un equilibrio, porque hoy leí la población de tigres en la India y en la zona de alrededor de la India donde se desarrolla, y veo que en un momento llegaron a ser solamente 1,000 o un poquito menos, Sí. y que hoy ya sobrepasa los 40,000 la población. Y en un momento, si tú hubieras dejado el mundo que ocurra, Sí. todo de que la ley es del más fuerte, si el hombre no hubiera intervenido, inclusive con la caza fortuita, de eliminación de ciertas especies que son destructoras, tú tienes entonces que África sea posesión del más fuerte, hacia lo mismo, el mar del tiburón, es decir, el hombre en ningún momento ha sido equilibrio. No, en ningún momento, óyeme esto, Julio, es que todo es Cíclico. oscilación, todo el tiempo. Incluso en África, que tiene los mayores mamíferos, las especies más desarrolladas que tiene, pero la más grande es la ballena azul. Y en segundo lugar está la ballena jorobada, que es la nuestra. La mayor población, oye, a comienzo de este siglo, no vayamos tan lejos con los tigres, vengamos a la ballena jorobada, para hacerte un ejemplo muy simple, muy ilustrativo. A comienzos del siglo XX, 1900, ¿verdad? La población era de 100,000 ballenas aproximadamente. La población que había de ballenas jorobadas en el Atlántico Norte era 100,000 ballenas. ¿Y hoy andan por dónde? No, pero a finales del siglo XX, en el 2000, Sí. en el 2000 la población era 9,000, 7,000 u 8,000 ballenas. Habían desaparecido 90,000, la población se había reducido en 90,000 especies, individuos, porque era una población. ¿Qué significa? Que esa población venía declinando a cualquier velocidad y hubo que crear la Comisión Ballenera Internacional, frenar a los japoneses que tenían la capacidad de pescarte la ballena, industrializártela, entrártela en un proceso y te aprovechan Pero cuando tú dices nuestra ballena jorobada, Sí. y yo te digo, y pensar que las tortugas que vienen a desovar aquí, o las ballenas que vienen a parearse a Samaná, eso no es nuestro, eso es una parte que ellos nos utilizan, pero eso pertenecen a otra cosa, eso Julio, es patrimonio mira. de la humanidad, eso no tiene nada que ver, vienen Julio. a desovar y a parearse, punto, y se van, ¿eh? Mira, nosotros somos por más que tú veas, nosotros tenemos una visión antropocéntrica todo el tiempo. Decía mi abuela, mi bisabuela, doña Juana, que tú eres donde te entierran el ombligo. Es decir, ¿Tú eres? de donde te entierran el ombligo. Esa es la tesis esa es la tesis de mi abuela, de mi bisabuela, doña Juana. Entonces, ¿qué significa? La ballena jorobada, el 85% de las ballenas jorobadas del Atlántico Norte, porque la ballena jorobada te domina más el Atlántico Norte, entra al Pacífico, Sí. entonces, te puede llegar al Índico, pero su hábitat natural, su espacio, su casa se llama Atlántico Norte, que es el segundo animal más grande del mundo. Yo te estoy hablando de un animal que tiene 40, 60 ¿Y toneladas. el más grande cuál es? La ballena azul. Ah, Tiene la azul. 100 toneladas de peso. El de nosotros llega a 60, 70 toneladas de peso. Tú sabes lo que es un animal con 60 toneladas de peso y te salta con una gracia y cuando te cae al mar le hace casi un hoyo. ¿Qué significa? ¿Por qué es nuestra, Julio? Porque nadie conoce los misterios de la naturaleza. Ellas viven formalmente
alrededor de Groenlandia, de Islandia, el Ártico, el círculo polar ártico que da hacia el Atlántico Norte, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que allá donde ellas se alimentan, allá donde comen, pero deciden en diciembre, toman la decisión en diciembre de irse a reproducir a lugares de aguas tibias y mares muy superficiales. Entonces ellos dicen, bueno, donde existe un gran banco, o los grandes bancos, el Banco de la Plata, el Banco de la Navidad y el Banco del Pañuelo. Y se puede acercarse mucho a tierra firme porque hay creencia de que la memoria evolutiva le dice, tiene que estar alrededor de la Tierra, porque eran especies terrestres en principio, que luego invadieron y llegaron al mar. Son de aquí porque aquí es donde ellas vienen a aparearse, es decir, ellas hacen su cita por allá donde comen y viven contentas, y después toman unas vacaciones que no comen durante 4 meses. Sí, esos 4 meses son para aparearse, es el cortejo. Aquí vienen, cantan, bailan, saltan, echan un soplo que asombra a todo el mundo, y por eso es que el turismo en el mundo de ballena viene a República Dominicana, porque el 85% de ellas vienen a las aguas nuestras y el 15% restante se va a las Azores, al este del continente. ¿Y qué es lo que hay Sí, los bancos de la Plata y la Navidad. En México, en el Pacífico, entre Estados Unidos y un banco ahí de ballenas? Sí, ellas pasan por allí, por allí, no se detienen. Aquí ellas vienen a estar 3 meses, enamorándose, apareándose, y como dura 12 meses la gestación, y para un solo vallenato, ella pasa el resto del año otra vez en los sitios donde se va a alimentar, porque cuando ellos terminan aquí, después de su proceso reproductivo, es decir, después que la maternidad hay que cerrarla, porque la maternidad la maternidad de ballena hay que cerrarla en abril, a finales de marzo, comienzo de abril, entonces ellos otra vez vuelven a comer, y van al Golfo de Maine, en Massachusetts, en Boston, al este de Boston, que hay un hermanamiento, porque si ellos se reproducen aquí y comen allá, entonces estamos hablando de un mismo territorio. Lo que pasa es que la casa de ellos es una casa demasiado grande. Tú te has perdido un espectáculo que ocurrió durante tu exposición. Uh-huh. Y es que nosotros tenemos 2 académicos de la veterinaria. Ya. Que te están oyendo y están sorprendidos de ver cómo había un aspecto de esa ciencia que ellos no conocían, que es la belleza de esos saltos, de esos cantos que producen. No, el animal más carismático. Y que para mí siempre le trato a ella y a los veterinarios el hecho de que como un médico veterinario puede atender o debe atender el dolor de una ballena como el dolor de un perrito o de un pececito. ¿Cuál es la ciencia que involucra todo eso? No lo he podido entender nunca. Claro. Eleuterio, el Día Mundial de la Tierra, ¿realmente qué es lo que conmemora? Lo primero que se llama la atención, porque ya las Naciones Unidas lo ha acogido dentro de sus festividades, es que llamar la atención del ser humano de que este espacio en el que vivimos, que lo que nosotros no analizamos, porque nosotros somos muy inmediatistas, nosotros ni siquiera miramos un chin más allá de nuestras narices, nada más pensamos en el presente, no nos deja mirar ni siquiera hacia el futuro, y es lo lamentable que nosotros como especie no nos demos cuenta que tenemos que ir abonando día a día, porque el futuro no es lo que viene, es la decisión que tú estás tomando ahora. Es decir, ¿qué es lo que tú vas a hacer mañana? Es la decisión que tú tomes ahora, y la decisión es que en las manos del ser humano está el futuro del planeta. Tú construyes el futuro hoy. Obligatoriamente. Bien. Es decir, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Eso de que el destino lo puso papá Dios, esa cosa es lo que yo creo, sí. En lo que yo creo. Pero es que Él nos dotó a nosotros, mira Julio, antes de venir para acá, en el vientre de mamá, lo último que nos puso papá Dios, antes de abrir la puerta y tirarnos para acá, se llamó inteligencia. ¿Tú te acuerdas que nuestros padres decían que ese muchacho vino con el pan debajo del brazo? Sí. Todos venimos con el pan debajo del brazo. Porque lo único que se me pero alguien le puso el pan debajo del brazo. Pero el pan, óyeme, Julio. Lo único que necesitó ese niño, ¿sabe qué? Y conocimiento. Cuando tú naces, cuando tú vienes del vientre de mamá, a ti nadie te dice que en su pecho mamá tiene lo que él necesita para él sostenerse.
Él lo busca como especie. Él va, tira una manito hacia arriba y se lleva algo a la boca. Nadie tiene que decírselo. Lo Mira. mismo pasa con las tortugas. Las tortugas nacen y inmediatamente salen para el mar. Algo que a lo y no se mejor es equivocan. positivo y que lo estamos viendo como negativo. La Academia de Ciencias, de la que tú presides, ha tratado el tema de los sargazos. Indudablemente. Julio, los sargazos. ¿Qué es eso? Mira, una alga, macroalga. Mira, Son algas que ya están en oye, descomposición. toda la historia de la humanidad, el planeta Tierra, entre el este de Estados Unidos y Europa, principalmente lo que es España, Portugal, Inglaterra, la Islandia, es el este de Europa, ¿verdad? Y la parte oriental de Estados Unidos, yendo desde la Florida, ¿Tú dices el Nueva Atlántico? York. Sí, el Atlántico. Las costas atlánticas. Sí, De las ¿qué dos, sucede? tanto de África Entre como de los Europa. dos, óyeme, en el Atlántico Norte, entre el este de Estados Unidos y Europa, hay un mar lleno de sargazo. El mar de los sargazos. Históricamente siempre ha estado girando. ¿Y qué allí- pasa ahora que hay más sargazos aquí Bueno, que es nunca? la pregunta. Eso se llama el desequilibrio que se está creando en el planeta y ahí hablamos de cambio climático otra vez. El sargazo Porque es sí- una alga que sale del fondo del mar. No, está en la superficie del mar, se Pero está ¿de dónde reproduciendo. sale? ¿Cómo se reproduce? Pero, ajá, Que históricamente ha esa existido especie siempre, ¿qué dice? siempre ha existido. Es decir, No eso lo sé, siempre se ha pero dado. ¿cuál es el origen del sargazo? Allí mismo, esa macroalga es la que se reproduce, igual que la lila que tú tienes aquí en Los Pero Amas. cuando yo veo eso marrón ahí enfrente, ¿estoy viendo un producto en descomposición o un producto activo? Sí, un producto. Está en descomposición. Claro, ya en proceso ¿Y de descomposición. originalmente de dónde, profesor? Lo que pasa es que como está dando vuelta, ¿verdad? Sí. Hay bandas que se salen. ¿Y dónde se origina históricamente, el sargazo? se originan en el mar Es de una, los sargazos. es una alga, una plantita. Es una planta, que son originalmente plantas. ¿Se planta dónde? No en ningún lugar, vida la siempre. naturaleza lo produce. Óyeme, igual como tú tienes como tú tienes la lila aquí en La el río lila, Sama. sí, la- Lo que pasa es que en el mar, que en este caso se reproduce porque es una planta que fotosintetiza, es la luz del sol que la alimenta. la- ¿Y qué sucede? la Que ese lila vive mar en agua dulce es un también. mar cerrado donde todas esas plantas están girando permanentemente. Ahora con el calentamiento hay bandas que salen, es decir, de ese círculo que está dando vuelta, hay bandas que salen y entran al Y Caribe. es Atlántico Norte por la corriente. Porque va del Ecuador hacia el norte, hacia el hemisferio Ya, norte. bien. Fundamentalmente. Ingeniero, perdón, ahora que veo que, ahora puedo hacerle la pregunta, porque no quería hacerle la otra, de si usted creía o no creía en Dios. ¿Usted no cree que esa violación de los americanos o esa tosudez de no ir tomando todas las que ustedes, los científicos y en los cónclaves han establecido cómo regular para cuidar el medio ambiente, y ellos han hecho caso omiso con la industria, con los gases invernaderos, todo ese tipo de cosas? No sé, esos mal tiempos que le están llegando, terribles, que le cuestan ahora tanto, diría mi mamá, eso es un castigo de Dios por no hacer caso a la ciencia. definitivamente. No, es que uno cae en su propia trampa, porque aquí es lo que le llamamos Dios. ¿Qué es lo que es Dios? Se llama la naturaleza. Y si tú maltratas a la naturaleza, ella tiene que defenderse de alguna forma. No hay forma de tú acabar con la naturaleza. Es que ellos se están No hay autodestruyendo forma, con eso. no es nosotros nos estamos autodestruyendo. Lo que pasa es que con las guerras, ¿quién es la principal víctima de la guerra? Toda la guerra es contra la naturaleza, no es contra el hombre. Aunque en este caso es una especie contra la otra, que es lo peor de nosotros como civilización. Somos más bárbaros que los bárbaros. Porque nosotros ahora tenemos armamento. Aquella No, era como una especie onda. contra otra, Óyeme, una no. especie contra ella misma. Julio, era como una onda que David le tiró a Goliat para poderlo vencer. Ahora, ¿con qué que lo están haciendo los soviéticos y los bueno, en Medio Oriente? ¿Cuál es la respuesta que hace siempre Israel con los palestinos? Son cohetes. Entonces, ¿cuál es más mortal? ¿La onda que usó David o los cohetes que tenemos ahora? ¿Con cuáles son los ensayos que está haciendo Corea del Norte? Cada rato para decir, nosotros sí tenemos fuerza, porque tenemos poder nuclear. Eso se llama la gente, óyeme, el ser humano inteligente. Inteligente, Bien. Matando la vida, Bien. acabando con nosotros mismos. Bien, vamos a dar las gracias a Eleuterio. Y quiero Es decir lo fascinante. siguiente, después de oírlo, quiero decir lo siguiente. Teníamos un profesor en la
Universidad de Santo Domingo. Fíjate que no en la Autónoma, en la Universidad de Santo Domingo, que tenía por nombre Gilberto Gómez Rodríguez. Gilberto Gómez Rodríguez tenía una condición, él impartía medicina interna. En ese momento el texto era Cecil, el autor del texto oficial de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Autónoma. Y impartía una clase que nosotros le cambiamos el nombre, le decíamos al doctor el poeta de Cecil, porque lo recitaba con una gracia y con un conocimiento que nos recuerda al poeta del medio ambiente de hoy, que es el amigo Eleuterio no solamente el Martínez. conocimiento, Eleuterio, sino... no te pierdas tanto y ponnos al día de todas esas cosas. Gracias a Eleuterio Martínez, presidente de la Academia de Ciencias de República Dominicana. Que vamos a venir a hablar de ciencia en cualquier momento, que no lo hemos hecho.